Iglesia, Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio. Las 3 llaves del reino que te llevarán al éxito en tu vida cristiana. Pastor Juan Carlos Muriel Correal. Entender cuáles son las llaves del reino de Dios para lograr poseer una vida cristiana victoriosa es fundamental en el Evangelio. En este estudio les hablaré de 3 llaves que serán de bendición para su vida cristiana. Las 3 llaves son: primero, el dar; segundo, el ayuno; y tercero, la oración. Estas llaves son necesarias para el cuerpo de Cristo y es lamentable, pero aunque son sumamente importantes, son pocos los cristianos que las practican. Debes tener alto entendimiento en cuanto al significado de cada una de ellas, ya que las mismas te serán de gran ayuda para alcanzar el éxito en tu transitar espiritual. Las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? Las llaves del reino que abren las puertas del cielo han permanecido cerradas para todos los hijos de Dios en numerosas oportunidades en medio de nuestra vida en el Evangelio de Cristo. Las llaves del reino: el dar, orar y ayunar. Estas llaves importantes y de profundo fundamento en el andar con Cristo nos permiten en forma individual que cada uno de los hijos de Dios podamos recibir una nueva visión de revelación, verdades totalmente más profundas. Estas verdades forman una visión de la potencia que promovía a Jesús mientras Él estaba en la tierra. Las llaves del reino abren verdades. Las llaves del reino abren verdades. Para comenzar a fluir en el Evangelio, debemos conocer nuestro propósito. No existe nada más confuso que caminar en una dirección sin ni siquiera saber primeramente hacia dónde nos estamos dirigiendo, o sin estar al tanto del camino en el cual nos ubicamos actualmente y si nos llevará a la dirección anhelada. Ciertamente Jesucristo sí sabía dónde se caminaba, cuál era la dirección exacta. Él percibía algo que muy pocos de nosotros discernimos, y eso que Jesús sabía era el poderío que lo inducía para dar su vida como la inmensa reconciliación para proporcionar el camino al Padre. El propósito único de nuestra caminata es encontrar el misterio de ese poder y abrir esas verdades a través de las llaves del reino que están atesoradas intrínsecamente en las Escrituras. Las 3 llaves del reino. Primera, la llave del dar. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 6. Es necesario interpretar con sabiduría este capítulo. El propósito es poder comprender este capítulo de manera sencilla, pero en profundidad en cuanto a la revelación que conlleva, para que el Espíritu Santo confiera un nuevo grado de discernimiento en el cuerpo de Cristo. Abriendo las Escrituras en el primer versículo del capítulo 6 de Mateo, concordamos que Jesús les está expresando a sus discípulos y a todos los que estaban en ese momento oyendo, incluso los fariseos, lo consiguiente: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo capítulo 6 versículos 1 al 4. Es a través de este versículo que Jesús empieza a conversar del dar de modo de limosna. Nos sobrelleva a precisar ciertos términos. Es necesario iniciar por comprender lo que simboliza limosnas. En el diccionario bíblico está definido de esta forma:
dinero dado por misericordia a los pobres. Este diccionario extiende lo señalado de la siguiente manera. En el tiempo de Jesús, la palabra justicia correspondía tremendamente de cerca con la palabra limosnas. Por lo tanto, conseguimos parafrasear el primer versículo, podemos decir que damos para que nuestra dádiva sea tomada en cuenta y lo correcto es agradar a Dios y no a los hombres. Puedo entender ahora lo que dice el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8. ¿Qué espera Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Jesús objeta el hecho que el dar es muestra de lo que se espera de la persona, pero el motivo que está detrás de la dádiva es lo que verdaderamente interesa. Jesús está adiestrando sobre esto para poder revelar una verdad extremadamente más profunda. Jesús está expresando que la primera fase, cuando empezamos nuestro progreso como discípulos, se precisa por la manera en que damos y por las motivaciones que nos hacen dar. Es importante precisar que dar implica entregar algo, no por el simple hecho de que esto sea gran cantidad. Es lo que se desprende de tu corazón, lo que determina si necesariamente cediste o a simple vista, quizá todos vieron que entregaste bien, sea una ofrenda, una bendición a algún hermano o a cualquier otra persona que se cruzó en tu camino. Lo que es tomado en cuenta por Dios fue la entrega de tu corazón, la verdadera intención. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso es lo que hará que la llave tenga el efecto de abrir el cielo y la bendición para tu vida. Segunda llave, la llave de la oración. Esta llave de oración es muy importante para el crecimiento que solo puede ser realizado en las manos de aquellos que han conseguido apoderarse de la llave de dar. La oración produce en nuestra mente lo que el dar ha formado en nuestro corazón. Qué principio tan importante. El corazón, que por mucho tiempo ha sido corrupto a través del egoísmo, conviene que esté en el altar, antes de que la mente logre ser reemplazada por medio de los pensamientos del Padre. Es conveniente que el corazón del hombre esté en el altar y que los pensamientos del hombre sean reemplazados por los pensamientos del Padre. La mente necesita ser liberada de aquellos pensamientos que ocupan el centro de Dios y de todo lo que producimos para Dios. Esta es la posición que el Señor quiere comenzar a mostrar para orar. La oración de la que hablo no se considera absolutamente nada a lo que hemos experimentado, o peor aún, no se considera en lo que hemos imaginado. La auténtica oración es tener la facultad de comprender en la mente y en el corazón del Padre lo que Él quiere para nosotros, para entrar y transformarnos en sus anhelos, consumados en la tierra, así como se efectúan en el cielo. Dios es un Dios de orden y de diseños, y demanda a verdaderos cristianos ejercitados que se unan con Él en oraciones que desaten los destinos de personas y de países enteros. El orar de esta forma en el Espíritu demanda un nivel sumamente alto de obediencia y de constancia, que sin la llave del dar no se tiene la cabida para entrar y para creer lo que el Espíritu Santo va a revelar. Esto no solo solicita orar en el Espíritu, sino que necesita una fe que está a el nivel de Dios. Esa fe aparece a través del oír, y el oír aparece por medio de la palabra de Dios. Este versículo se convierte en realidad en este lugar de oración. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la voz del Espíritu de Dios, y aquello que escuches lo vas a creer y vas a comenzar a declararlo. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10.
Esto crea la fe de Dios en ti a través de la palabra rema, a través de la palabra revelada, que has escuchado y repetido en alta voz. Esto es lo que hace que la oración del hombre justo sea efectiva, como lo menciona Santiago en el capítulo 4. La oración debe ser un intercambio de lo que está sucediendo en el cielo con lo que está sucediendo en la tierra. Si esto no se efectúa de esta manera, no se ha experimentado la verdadera oración. Todo lo que sucede en el reino celestial está buscando una avenida por medio de la cual se pueda manifestar en el ámbito natural. Cuando Jesús dijo, yo solo hago lo que hace mi Padre, eso no solo fue dicho para llenar las páginas de la Biblia. Esta fue una enseñanza que nos muestra cómo orar. Todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que el Padre quiere manifestar ya ha sido hecho. Ya la palabra fue entregada desde el principio a los santos. La oración no representa solo comunicar palabras, sino es demostrar. Por tal motivo Jesús respondió y les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo también da vida el Hijo a los que Él quiere. Juan capítulo 5 versículos 19 al 21. Esta declaración fue hecha para demostrarnos que a medida que nos unimos en el Espíritu Santo, perdemos por completo nuestra propia identidad y nos convertimos en una sola voz. Esta voz no posee miedos, ni incredulidad, ni dudas. Esta voz llena a las cosas del cielo para que se manifiesten en la tierra y pueda ver el final desde el principio. Esta es la voz que dice, sea la luz, y fue hecha, y fue buena. La oración se ha convertido en el lenguaje del cielo. Deja que esto penetre profundamente en tu espíritu. Estamos tratando con poderes tan grandes que nuestros cuerpos y mentes terrenales son incapaces de comprender esta magnitud. Por esto es que se requiere el entrenamiento que Jesús está describiendo a través de Mateo en el capítulo 6. Convirtiéndonos en la oración. La oración anterior es un ejemplo en el cual Jesús hizo solo aquello que vio hacer al Padre, y es una revelación extraordinaria del nivel de oración que transforma las cosas en el ámbito natural. Pero tú tal vez digas que ese fue Jesús y por lo tanto, ¿cómo es que podemos nosotros ver al Padre? Jesús fue entrenado por el Espíritu Santo para entrar en tal intimidad con el Padre que ver el ámbito espiritual y poder observar a su Padre era un hábito permanente. Eso reprodujo en la tierra lo que Jesús vio en el cielo, y fue tan natural para él como el hecho de respirar. Orar en este nivel no es algo que se pueda entender sin que uno se haya convertido primeramente en el don. Esto se logra atravesando el fuego con que Jesús envuelve a su pueblo. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero el que viene, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16. Hablamos anteriormente acerca de orar en el Espíritu, pero el hecho de convertirse en la oración es un nivel que va mucho más allá. Tercera llave, la llave del ayuno.
En su mayoría, los que somos creyentes hoy en día tratamos de ayunar con algún tiempo y en algún tiempo en el periodo, en algún momento de nuestra vida cristiana. Estas se han vuelto prácticas frustradas. Generalmente pasamos mucho más tiempo pensando en lo que vamos a comer que en lo que queremos sacrificar y termina por ser una obsesión en nuestras vidas. En los días de Jesús, los fariseos eran los campeones del ayuno y hacían que todo el mundo los conociera, tanto así que ellos oraban y ayunaban aún más que la mayoría de los cristianos de hoy en día. Así que comprensiblemente el acto de dar, de orar y de ayunar no se mezcla con nuestra conducta delante de Dios para ser aceptos delante de Él. Todo lo que los fariseos estaban haciendo, como dar, orar y ayunar, eran cosas ordenadas por Dios. El problema no consistía en lo que hacían, sino en la motivación falsa que había en sus corazones. Si los corazones de los cristianos de hoy en día no son cambiados, vamos a tener la misma estructura religiosa de la cual Jesús estaba hablando. De hecho, si miramos en forma objetiva, vamos a ver los mismos problemas en la iglesia como los que existían en la sociedad llamada pagana. La iglesia ha perdido el poder para atraer al mundo porque ofrece muy poquito, si acaso ofrece algo de los valores espirituales y ya no causa ningún efecto de lo que se dice, sino a causa de lo que hace. Por eso es importante aplicar las llaves del reino para abrir las puertas del éxito en el ministerio. Padre amado, Padre misericordioso, que esta tu palabra que fue expuesta sea llevada a nuestros corazones, porque fue enviada por un Dios poderoso para ser depositada en corazones especiales, porque Dios es un Dios especial. Yo te pido, Padre amado, que ella cumpla el propósito y la finalidad por la cual tú la enviaste en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pido con acción de gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Pastor Juan Carlos Muriel Correal.